Buenos días, después de estar esperando un momentito que se conectaran los demás compañeros, audiencia, amigos y quienes hayan invitado a esta liga. Bueno, nosotros somos de la Universidad del Sur y bueno, como parte de un proyecto que nos dejaron para finalizar esta materia, el día de hoy vamos a compartir un taller precisamente que se llama, es el régimen de personas físicas. Digo, en dado caso que si tienen alguna duda, al final haremos como una sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna duda. Entonces, bueno, comenzamos porque, bueno, nuestra sesión de Zoom está limitada. Como todos sabemos, o bueno, o si no saben, les voy a compartir. Finalmente, nosotros como personas ya con ciertas actividades ante el SAT, pues bueno, nos demanda cuando uno ya tiene negocios, que uno se una a un régimen. ¿Y esto qué quiere decir? Que obviamente, pues que le tributemos al SAT. Y en este taller, lo que vamos a ver es las personas físicas con actividad empresarial. En esta diapositiva, bueno, nos dice que el SAT los define como aquellas personas que realizan actividades empresariales que se dediquen a vender bienes o presten servicios para los que no se requiere un título profesional. Y como por ejemplo, pues tienen los que tienen alguna fonda, salones de belleza, tintorería, carnicería o algún negocio. En pocas palabras, este es un individuo que realiza cualquier actividad económica y el cual tenemos derechos y obligaciones. Entonces, la persona física principalmente pues es un individuo que realiza cualquier actividad económica, sea un vendedor, sea un comerciante, empleado, profesionista, etcétera, el cual, bueno, como bien lo dice y como bien lo define el SAT, que tiene tanto derechos como obligaciones, que bueno, en este caso son más obligaciones, porque finalmente la persona física va a tener que declarar un cierto ISR y un IVA que van en pagos provisionales que son los mensuales y un anual que hay que declarar. De igual manera, ante el SAT hay diferentes ciertos regímenes. Entonces, a lo mejor muchos de ustedes, de los que están hoy aquí conectados, pues pueden caer en el régimen de sueldos y salarios. Esto es cuando, bueno, nosotros trabajamos en cualquier empresa y nos pagan nuestra nómina, entonces nosotros no estamos obligados a declarar, sino más bien la empresa donde estamos, ellos están obligados a hacer nuestra declaración. Eso es la mayoría de las personas, bueno, cae en ese régimen, ¿no? Y ahí, bueno, hay regímenes de actividad empresarial y profesional, que es la que vamos a tocar el día de hoy, o las RIF, que son regímenes de incorporación fiscal. Eso normalmente vienen siendo pues las tienditas o pequeñitos negocios que no necesitan necesariamente o no, sus clientes no les piden una facturación como tal. Entonces, bueno, pueden caer. Y así como esos, pues hay varios regímenes que caen o el SAT nos va definiendo. Rapidito les voy para no caerles y al final les voy a poner un ejemplo. Y dentro de la ley del ISR, nosotros como personas físicas tenemos pues esa obligación de tributarle al SAT el ISR. ¿Y qué es el ISR? Es el impuesto sobre la renta. Quiere decir que en base a tus ingresos tú le vas a pagar un porcentaje a Hacienda, ¿no? Y esto nos lo marca desde el artículo 100 al 110, que son los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Y nos dice en el capítulo 2, se los digo rapidito porque, bueno, eso es meterse como que leyes y eso pues se los dejamos un poquito más a los contadores que en su momento pues, les darán su declaración cuando ustedes tengan que poner alguna empresa, negocio o, bueno, sí, si son asalariados, pues obviamente ahí ya no les toca a ustedes hacer ninguna declaración, que no, eso a la empresa les corresponde, pero cuando nos toque ser empresarios o independientes, pues entonces sí tenemos que, pues a lo mejor tener la noción, ¿no? De más o menos qué es lo que le tenemos que tributar. Entonces, en el capítulo de la ley del ISR, en el capítulo 2, nos dice que los ingresos por actividades empresariales y profesionales se dividen en dos. La persona física con actividad empresarial y profesional, que va del artículo 100 al 110, y en la sección 2, que es el régimen de incorporación fiscal, del 111 al 113. Y de igual manera,
lo que nos habla en el artículo 100 quiénes son sujetos de impuesto. Entonces, obviamente, los sujetos de impuesto pues, son aquellas personas físicas que perciben ingresos por actividades empresariales o prestación de servicios profesionales. En el caso de un médico, en el caso de un contador, en el caso de cuando son profesionales y obviamente ahí sí necesitan un título y ellos emiten una facturación por honorarios y obviamente les cae ese ingreso a sus cuentas, ellos están obligados a, pues a tributar y a pagar el ISR. Las personas físicas también que son residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en nuestro país, pagarán por los ingresos atribuibles a los mismos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales. También ellos no están exentos de pagar esto, ¿no? Y bueno, vamos a definir rápidamente algunos conceptos y quiere decir que en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos dice que los ingresos por actividades empresariales son los provenientes de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Y los ingresos por la prestación de un servicio profesional, que es lo que les comentaba hace unos momentos, que son los que se derivan de un servicio personal independiente y que no están considerados como salarios y asimilados. Quiere decir que, bueno, no nos paga una empresa, sino más bien nosotros prestamos un servicio, damos alguna asesoría y entonces emitimos una factura. Y por eso, pues bueno, nos dan un ingreso. Ahora bien, los ingresos acumulables, esos están en el artículo 101, nos dice que tratándose de condonaciones, quitas o remisiones de deudas, así como de las deudas que se dejen de pagar por prescripción, que quiere decir que se vencen y ya no las podemos pagar. La diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación es el monto de la quita, de las condonaciones o remisiones al momento de su liquidación y si también son otorgadas por distintas instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas, ¿no? O sea, lo que les había comentado, condonaciones, quitas, remisiones de deudas. La siguiente lámina, bueno, les doy un concepto así muy rápido de lo que es una condonación. Es el perdón total de una deuda. La quita es la reducción o el perdón parcial de una deuda. La remisión es un medio de extinguir obligaciones por el perdón del acreedor. Y una prescripción es cuando el término de la obligación el transcurso del tiempo. En el capítulo 2, que es la enajenación de cuentas, están los documentos por cobrar y títulos de crédito. En el 3 son cantidades recuperadas por seguros, fianzas, responsabilidades a cargos de tercero, tratándose de bienes. En el 4 nos dice que son cantidades para gastos por cuenta de terceros, salvo los respaldados con documentación comprobatoria. Y 5, la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. El 6 nos habla de los servicios profesionales como aquellos de agentes de instituciones de crédito, seguros, fianzas, valores, promotores de valores, administradores de fondos para el retiro. En el 7 nos habla de los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. Eso normalmente en el comercio exterior, cuando utilizamos un agente aduanal, bueno, pues ellos trabajan en base a una patente aduanal que precisamente eso se los da igual la Secretaría de Hacienda. Y bueno, ellos trabajan esa patente para que se puedan hacer ciertas importaciones al país. Cualquier empresario, no es que no las pueda hacer, sí las puede hacer, pero obviamente se tienen que incorporar a un programa en donde, pues bueno, puede ser importador y exportador. Entonces, eso obviamente, pues bueno, les cuesta y es mucho más fácil contratar a un agente aduanal y ese agente aduanal que es un experto, bueno, pues que hace todos esos trámites. En el 8 nos habla de la explotación de derechos de autor, como las obras escritas, fotografías, dibujos, libros, periódicos, revistas, páginas electrónicas, vía internet o reproducción en serie de grabaciones y obras musicales. En el 9 nos habla de los intereses cobrados, derivados de la actividad empresarial de la prestación de servicios profesionales, y en el 10 de las devoluciones, descuentos o bonificaciones siempre que se hubiesen deducido. Obviamente que nosotros en nuestro mes de declaración se hubiera deducido. Entonces, si tuviéramos una devolución sobre alguna compra, sobre algo, entonces sobre eso pues es un ingreso acumulable para nosotros.
En el 11, la ganancia por enajenación de activos. Esto, efectos a la actividad, dependiendo a lo que nos dediquemos. Y también los ingresos determinados presuntamente por autoridades serán acumulables cuando en el ejercicio se perciba preponderantemente ingresos por actividades empresariales o por prestación de servicios profesionales. De igual manera, se considera que se perciben ingresos preponderantemente cuando los ingresos representan en el ejercicio de que se trate o en el anterior más del 50% de los ingresos acumulables del contribuyente. El momento de la acumulación del ingreso, o sea, quiere decir que cuando nos cae el dinero a nuestras cuentas es cuando efectivamente sean percibidos. ¿Qué quiere decir? Cuando a nosotros nos depositan cierta cantidad, 1,000, 2,000, X, la cantidad que sea, en el momento que cae a nuestra cuenta, que se hace la transferencia y cae a nuestra cuenta, en ese momento la Secretaría de Hacienda lo toma como un ingreso. Puede ser por anticipo, bueno, esto normalmente en las empresas, ¿no? Si yo me dedico a, no sé, a la venta de tasas o de lo que sea, y a lo mejor me pagaron un anticipo de un trabajo de 10,000, me pagan 5,000, en el momento que cae a mi cuenta, eso se toma como un ingreso y obviamente eso tiene que entrar en nuestra declaración mensual, por el cual pues tendremos que pagar un ISR, ¿no? En la siguiente lámina, bueno, nos dice que tratándose de los ingresos, ya sea por condonaciones, quitas o remisiones, que son los conceptos que vimos anteriormente, se considerarán efectivamente recibidos en la fecha pues que se convenga. Y nos dice también que en el caso de la enajenación de bienes que se exporten, cuando efectivamente se perciba el ingreso durante el año siguientes a que se realiza la exportación. ¿Qué quiere decir? Esto es un poquito en términos de comercio exterior, pero les explico rapidito. Es, por ejemplo, si yo exporte café, tequila o lo que sea, pero mi proveedor, que diga mi comprador en el extranjero, yo exporte cierta mercancía y él me paga, no sé, yo le di un tipo de crédito, pero tiene un año hasta para pagar. Debido de esa operación, la Secretaría de Hacienda me lo va a tomar como un ingreso lo que sea durante el año y por ese monto yo voy a tener que pagar pues nuestro ISR. Ahora bien, en el artículo 103 nos habla de las deducciones autorizadas, que son los descuentos que podemos deducir dentro de nuestra declaración, y son las devoluciones, descuentos o bonificaciones, adquisición de mercancías y materiales, gastos, normalmente dependiendo del régimen que tengamos, que en este caso de actividades empresariales, hay ciertos gastos que en un momento se los voy a decir cuáles son los que podemos deducir. Las inversiones, las cuotas al IMSS o los impuestos locales y los intereses pagados derivados de cierta actividad. Esos son deducciones que nos autoriza el SAT. También las deducciones por inversiones, y esto se aplica del artículo 31 al 38, si lo leemos, nos dice las deducciones que nos van a autorizar, que son un cierto porcentaje autorizado, ¿no? En el 32 nos habla que se consideran inversiones los activos fijos, gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Y los porcentajes de deducción se aplicarán sobre el MOI, aun cuando este no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio que proceda a su deducción. Y en la siguiente lámina habla de los requisitos de las deducciones. Y bueno, esto nos lleva, les voy a presentar, bueno, pérdidas fiscales, eso también, bueno, eso ya cuando se hace un balance, pero les voy a presentar cómo entrar, digo, para que sea un poquito más práctico, cómo entramos nosotros para hacer nuestras declaraciones. Digo, porque la mayoría de nosotros creo que caemos ya sea o en asimilados o si tenemos algún pequeño negocio y podemos nosotros hacer nuestras declaraciones. Dentro de la página del SAT, cuando nosotros tenemos
ese régimen de actividad empresarial, nosotros tenemos la obligación de que cada mes, antes del 17 de cada mes, tenemos que hacer nuestra declaración mensual, que es una provisional, y se va acumulando. Estamos dentro de la página del SAT. Entonces, entramos a presentar tu declaración, bueno, más bien, presenta tus pagos provisionales definitivos de personas físicas, porque para entrar como persona moral, es en la misma página, pero pues obviamente tenemos diferentes. Entonces, les voy a proyectar este ejemplo. Dentro de nuestra página, obviamente aquí nos dice cómo hacer nuestras declaraciones, pero bueno, antes de eso, nosotros tenemos que saber si la persona física qué obligaciones tiene. Eso, bueno, lo sabemos con la constancia de situación fiscal, que bueno, dentro de esta misma página lo podemos saber. Entonces, para presentar nuestras declaraciones, bueno, nos vamos a provisionales. Aquí vamos a consultar una que ya se haya presentado. Nos vamos a declaraciones mensuales y estamos en agosto. Vamos a presentar, a ver esta de julio. Esta ya está presentada, obviamente les voy a... Listo. Entonces, nosotros al SAT le presentamos prácticamente lo que hicimos durante el mes. Tiene que ser dentro del mes en el cual, bueno, por ejemplo, esta fue de junio, se presentó en julio, tenemos el 17 de cada mes para poder presentar, nos indica. Y bueno, y en esto, por ejemplo, nos dice los ingresos del periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que fue o lo que yo facturé o lo que en mi caso fue lo que ante Hacienda yo estoy comprobando que cuáles son mis ingresos. Y ante ese ingreso, pues obviamente vamos a tener que pagarle pues un cierto cálculo. De igual manera, en esta declaración nos dice nuestro total de compras y gastos en el periodo. Y esto nos va a servir ya sea pues, para pagar, no es que paguemos menos impuesto, pero es como una compensación, ¿no? O sea, yo si percibo tanto dinero, pues tengo tantos gastos, entonces hay que hacer, pues se hace pues una cierta operación, ¿no? Ingresos menos egresos y ya nos queda un porcentaje que precisamente eso nos los va dictando la ley del ISR, qué porcentaje es el que vamos a pagar. Y hay ciertas deducciones que pues, sí están autorizadas. Por ejemplo, en este caso, que es persona física con actividad empresarial, pues puedo facturar lo que es, dependiendo del giro, la papelería, puedo facturar lo que son toners, puedo facturar gasolina, dependiendo, pues, bueno, si nos tenemos que mover ciertas cosas, que obviamente esto nos va a ayudar a que en nuestras compras y gastos del periodo, pues, entre más tengamos, eso nos va a indicar que vamos a tener que pagar un poquito menos porque le estamos diciendo a Hacienda, estoy percibiendo tanto monto, bueno, en este caso que fueron 12,000, ¿no? Pero mis compras pues fueron menores, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí salió un impuesto a pagar, precisamente. Nuestra base gravable siempre van a ser en base antes de impuestos, y sobre esta base, pues nos va a hacer un cálculo, ¿no? De cuánto es nuestro ISR causado, que es lo que yo estoy pagando, es lo que yo le voy a pagar a Hacienda. Entonces, aquí se recomienda, cuando nosotros estemos dados de alta como personas físicas, ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 10 minutos, entonces rapidito les explico.
cuando nosotros estamos dados de alta como personas físicas, lo importante aquí es que nuestros ingresos estén a la par de nuestros egresos. ¿Qué quiere decir? Tampoco es que inventemos facturas o estemos facturando, no. O sea, podemos facturar ciertas cosas que nos indica el SAT, pero obviamente que caigan dentro de nuestros gastos. ¿Qué quiere decir? Que estén dentro de nuestra operación. Lo que les comentaba, si yo me dedico, no sé, a dar asesorías, pues obviamente pues necesito una computadora, necesito consumibles, necesito papelería, necesito gasolina, y esos gastos, pues bueno, entran dentro de esa reducción, y entonces, pues bueno, los puedo meter y obviamente pues me va a causar que yo pague menos ISR. En cuestión del IVA, aquí también, porque como persona física, pues tengo la obligación de pagar ISR y de pagar IVA. Entonces, es el mismo monto, o sea, se fija en los ingresos que tiene la persona física, nos marca cuánto es el monto del IVA, que bueno, es al 16 aquí en el estado, excepto en el norte, que es en Mexicali, Tijuana, ellos están al 8%, pero esos son ciertas personas que se dan de alta, tienen ese beneficio. Y bueno, en total a pagar de esta persona física, bueno, pues nos dio que tuvimos que pagar por ISR y por IVA en ese mes, 1,725, que eso le tuvimos que pagar al fisco. Entonces, ejemplos como este son los que, digo, obviamente, pues si queremos tener un negocio y queremos tener más clientes, y obviamente si un cliente me pide una factura, pues lo ideal es que estemos dados de alta en Hacienda, porque pues obviamente pues vamos a tener esa oportunidad. Precisamente el SAT eso hizo, ¿no? Y de hecho también hizo a pequeños contribuyentes, que es el RIF. Obviamente pues esto tiene un poquito más de beneficios, pero bueno, para ellos, para Hacienda le conviene, porque entre más recaudaciones tenga, pues obviamente eso se traduce en ingresos, ¿no? Pero bueno, obviamente que a nosotros como personas físicas, que somos las que tributamos, pues bueno, siempre vamos a buscar no pagar, pero pues bueno, nos conviene para estar en regla. Si tenemos un negocio, lo ideal es que nos demos de alta y cumplamos, bueno, tenemos así nuestro derecho como nuestras obligaciones. Y como derechos, pues también cuando nos sale un saldo a favor, nosotros lo podemos solicitar y la obligación de Hacienda es nos lo regresa. Y de hecho, sí, en un lapso menor a un mes está regresando cuando nosotros, pues, nos sale ese saldo a favor. ¿Por qué? Porque es la inversa, es la resta. Cuando tenemos más gastos, se excedieron nuestros gastos a nuestros ingresos, pues bueno, se hace un cálculo y pues nos regresa ese monto y esa cantidad. ¿Tienen aquí hasta alguna duda? Si en dado caso, pues no hay duda, no hay preguntas, esto sería nuestra presentación, que fue por parte de la materia que estamos llevando, que es la contribuciones 2. Precisamente hicimos este pequeño taller, pues para darles a conocer las ventajas y desventajas que tendríamos, ¿no? De cómo, si estamos contribuyendo, si estamos, pues lo que siempre busca el SAT, pues es eso, ¿no? Las recaudaciones. Y pues si en su dado caso, pues bueno, no contribuimos, pues bueno, caemos en el supuesto de evasiones, ¿no? Que bueno, es algo contradictorio. Pero si no tienen alguna duda, pues sería esto por parte de nosotros, que fuimos el equipo 3, conformados por Shirley, por Joemi y por su servidora. Y sería todo de mi parte. Les agradecemos muchísimo que nos hayan prestado su atención, su tiempo, sobre todo para haber escuchado esta pequeña plática. Y nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.